Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Se han fijado en algunos pequeñitos que tienen el tórax hundido o que tienen el tórax abultado como si fuera pecho de paloma? El día de hoy hablaremos con el doctor José Manuel Mier de ese tema y también estará con nosotros el licenciado Felipe González y hablaremos sobre septiembre, el mes del testamento. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. José, al que Dios engrandece, el generoso, sociable y muy ameno. Perla, que es preciosa, sensible, seductora y amable. Felipe, amante de los caballos, es creativo, sensible y egocéntrico. Carla, la que es fuerte, es independiente, curiosa y confidente. Samuel, al que Dios oye, el que es agradable, racional e intuitivo. Xiomara, mujer ilustre, la que es segura y decidida. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que me da muchísimo gusto el poder saludarles a todas las personas que hacen favor de vernos y de escucharnos aquí por Grupo Fórmula, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana y por supuesto en Estados Unidos y en todo el mundo a través del Internet. Y bueno, pues como les dije, solamente vamos a hablar de un tema que creo que es importante porque sucede y creo que sucede con cierta frecuencia, que es el tórax excavado y también el tórax como de paloma, que ahorita nos los explicará mejor el doctor José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, vicedirector de la Asociación Latinoamericana de Tórax y uno de los médicos que operó al rey Juan Carlos en España del pulmón. ¡Ay, cómo te presumo! ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Gina, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sabes que es un gustazo tenerte aquí, José Manuel. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que creo que, no sé si suceda con frecuencia, pero cuando yo hablé de ese tema en el radio, muchas personas empezaron, es que mi hijo lo tiene, y es que mi marido lo tiene, y es que yo lo tengo. Así es. Ajá. Es un tema nada infrecuente. De hecho, en la población mexicana está descrito 1 de cada 400 niños que nacen van a desarrollar algún tipo de malformación torácica. Como bien decías, hay el típico que es el pecho hundido y el pecho salido. Los nombres técnicos es pectus excavatum cuando está hundido y pectus carinatum cuando está hacia afuera como de paloma. Que yo creo que cuando es pecho de paloma se nota más, ¿no? Fíjate que se nota más, pero es mucho más importante la atención al pecho hundido. Porque el pecho hundido puede traer consigo problemas importantes del desarrollo de los órganos intratorácicos. Cuando el pecho se hunde, puede dar, de hecho, muy frecuentemente da desviación de la columna vertebral, da defectos y disminución del crecimiento de los pulmones. Que esto puede tener problemas respiratorios, me supongo. Sin ninguna duda. Y el más importante es que puede dar compresión cardíaca y por lo tanto deformidad de las válvulas del corazón y eso pues se traduce en problemas serios cuando los niños van creciendo. Ahora, hay de sumido a sumido, porque cuando los niños nacen normalmente los vemos panzones a todos, panzoncitos, ¿no? Es su forma. Y entonces a lo mejor no te puedes dar cuenta a ciencia cierta, por lo menos como mamá, si tiene pecho de paloma o si tiene algún problema en el tórax. Conforme van creciendo es como te vas dando cuenta. Es correcto. De hecho, cuando los niños nacen, normalmente ninguno tiene problemas a simple vista. Este problema se va a hacer más notable a partir de que van creciendo, sobre todo después de los 2 años, 3 años. Y la edad más importante es la edad preescolar, hasta los 6 años. Es cuando se dan cuenta. Ahora, hablando específicamente del tórax hundido, estaba viendo fotografías y veía que es tan hundido que hay gente que le pueden poner agua y no se cae. Acostado o cereal, leche. Porque vi una fotografía de eso. Sí, realmente es pues muy frustrante. Como un platito. Porque de veras, como tú bien dices, les puede servir un vaso de agua en el pecho y no se les cae. Y esto, pues evidentemente, aparte de los problemas orgánicos que te acabo de comentar, cuando estos niños llegan a la preadolescencia, a la adolescencia, les causan conflictos de relación interpersonal muy importantes, problemas de autoestima muy severos y, por supuesto, pues esto hay que atenderlo, ¿no? ¿Se opera? Se ha de operar. Sí, cuando son chiquitos. Se puede operar a todas las edades, incluso hemos operado a adultos, pero
preferentemente contra más chiquitos mejor. Te lo pregunto porque si me dices hace ratito que se oprimen el pulmón y las válvulas del corazón, obviamente si desde chiquito lo tienes, pues el desarrollo y la formación de estos órganos tan importantes se va a ver afectado y ya de grande, aunque te operen de acá, pues ya el corazón ya va a estar medio apachurrado. Efectivamente, contra antes se atiendan los niños mejor, porque así evitaremos todas estas complicaciones secundarias que se van a desarrollar con el crecimiento. Entonces, si tú tienes un defecto del crecimiento del pulmón, del corazón, etcétera, contra antes lo atendamos mejor. Inclusive cuando ya nos llegan niños, por ejemplo, preadolescentes o adolescentes incluso, que ya tienen deformidades de la columna, etcétera, cuando los operamos, todavía esos niños tienen chance de rectificar la posición de su columna. ¿Se sabe si se presenta más en mujeres que en niños, o que en hombres, perdón? Sí. ¿Y se sabe el por qué se presenta? Mira, el por qué se presenta está bastante bien estudiado. Es un defecto del crecimiento de los cartílagos que unen las costillas al esternón. Esos cartílagos crecen de manera equivocada y por eso se da el defecto. Ok, esto, a ver, habrá quien pregunte, a lo mejor te estoy diciendo una tontería, pero bueno, hay mujeres que durante el embarazo, para que no se les note, se amarran el vientre. Sí. Y se tratan de sumir y entonces obviamente aplastan el producto. Sí. Los huesitos de los niños son muy maleables, bueno, la piel tan transparente que hasta se pueden ver los órganos. Este tipo de cosas, yo sin ser médica, o sea, me podría ocurrir, ¿puede afectar a la laxitud de los huesos o que los huesos se vean sumidos por esa razón? No necesariamente. No tendría nada que ver. Okay. Sí sabemos que hay una predisposición familiar, es decir, hasta el 15% de los niños que tienen una malformación de esta, vamos a encontrar algún pariente que también lo tiene. Es decir, de herencia. No es genético, pero sí hay una asociación familiar que es diferente. ¿Sí? 15%. Bueno. Y se nota un poquito más, hay una relación 2-1 hombre-mujer. Es un poco más frecuente en hombres. En hombres que en mujeres. Pero en mujeres es muy dramático. ¿Por qué? Porque aunque hay menos, a mí me ha tocado ver pues mujercitas, adolescentes o ya mujeres jóvenes que tienen el pecho hundido y pues tienen las mamas completamente asimétricas. Entonces esto, pues como sobra la explicación, causa problemas psicológicos muy serios. Y fíjate que yo te iba a preguntar eso porque pensé que siendo la mujer, por el crecimiento de las mamas, iba a notar menos. No, se nota más. Se iban a llevar inclusive las mamas más grandes porque había asumido, no, o sea, es asimétrico. Se nota más porque la inmensa mayoría de los pectus excavados son asimétricos. Entonces, claro, tienes una mama que pues está... Una más grande que otra. Una más grande que otra y ni siquiera asimétricas, o sea, está una para acá y la otra para allá. O sea, entonces es realmente un problema muy importante. ¿Qué tan complicada es la cirugía? Es una cirugía que por décadas se hizo por medios pues muy traumáticos, ¿no? Era una cirugía muy grande que implicaba abrir el esternón completo, heridas de 30 a 40 centímetros. No, bueno, la cicatriz ahí. Exacto, estancias intrahospitalarias muy prolongadas, etcétera. Nosotros desde hace ya unos cuantos años trajimos aquí a México la técnica de mínima invasión y actualmente lo hacemos por una herida de 4 o 5 centímetros que se hace en el pliegue de las mamas, en el caso de las mujeres para que no se les note, y en los muchachos lo hacemos vertical aquí. Pero ¿cómo se rellena eso que se sume? O sea, no se rellena, no, ¿cómo está? No lo rellenamos con nada, simplemente lo que hacemos es desarmar el tórax, las costillas, el esternón, etcétera, y poner una prótesis por debajo para que a manera como los brackets hacen en los dientes, crear un nuevo crecimiento de cartílagos sanos. ¿Sí? Okay. ¿Y eso se quita en algún momento cuando ya crecen los cartílagos? Cuando el niño todavía le falta desarrollo, sí, se ha de retirar al año. ¿Y si no, se queda ahí? Si ya como en ocasiones nos pasa, es un muchacho de 18, 20, 22 años, pues las barras se quedan ahí y no pasa nada. Oye, ¿tórax excavado es cuando está sumido o es sumido y salido? No, excavatum es el sumido. Ok. Sí. Ahora, ¿qué es más frecuente que nazcan en tu experiencia? ¿Con el tórax sumido o con el tórax salido? Sin duda el excavatum. ¿Es el más común? Es mucho más frecuente ese que el pecho salido o de paloma. Y fíjate que ahora que dijiste en preescolar, yo sí conozco mamás que ves que luego decían albercadas en las escuelas en primavera y no querían llevar a sus hijas porque tenían ese problema y se les iba a notar o a sus hijos. Cierto. O sea,
desde chiquitos no les quieren poner el traje de baño. Conocí a una Así es. que hacía eso. Y el problema también es el gran desconocimiento que hay Sí. incluso dentro de la comunidad médica, Sí. porque nos ocurre con frecuencia que llegan niños que nos dicen, mire, pues es que yo cuando era chiquito lo llevé al pediatra, lo llevé al ortopedista, pero todos me dijeron que eso no se trataba, que eso no había que atenderlo. Ciertamente, como te digo, hay mucho desconocimiento por parte Sí. de la población en general, pero también por parte de los De los profesionales. médicos, claro. Y la siguen haciendo a lo mejor la cirugía con una cicatriz enorme, ¿no? Por Algunos. suerte, es una cirugía que prácticamente ya nadie hace, Ujú. y las gentes que la estamos empezando a hacer, ya es todo por mínima invasión. Por mínima invasión. Sí. Sí. Bueno, pues es que además de un problema físico, un problema psicológico. Habla un poquito sobre las limitaciones, porque al tener una afectación en el pulmón posiblemente o en el corazón, porque Sí. su crecimiento se ve afectado, me imagino que habrá deportes que no puedan hacer los pequeños. Estos niños, cuando no han sido atendidos y el problema se va desarrollando, vamos a ver que son niños que no rinden igual que No, ¿y otros. su crecimiento? Crecen menos, Ajá. se quedan más chiquitos, por un lado. Por otro lado, esos problemas, si es que tienen problemas cardíacos, los van a limitar en cuanto a deporte. Tenemos incluso niños que sufren en repetidas ocasiones de síncopes, de desmayos, etcétera, porque esa compresión del corazón también por momentos, cuando empiezan a hacer actividad, el corazón no alcanza a bombear lo que hace falta y ¡pum!, los niños se desmayan, ¿no? Déjame ir a una pausa comercial porque me imagino que en la etapa de la pubertad y de la adolescencia, cuando está el mero crecimiento, es cuando ha de suceder más. Y ahorita te lo preguntaré después de la pausa comercial. Soy Ginny Barra y estamos hablando de mamá. ¿Sabías que? El tórax excavado ocurre con más frecuencia en hombres que mujeres. Aproximadamente el 40% de los pacientes con tórax excavado tienen uno o más miembros de la familia con el mismo defecto. Bueno, pues estamos hablando de mamá a mamá con José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva y vicedirector de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Está acompañándonos hablando de tórax excavado y yo me quedé preguntándote una cosa. Hay muchos chavitos, y yo lo veo porque uno de mis hijos está en la pubertad, otro en la adolescencia, y lo veo con sus compañeros que de repente por crecimiento se desmayan, o les pasa algo, les faltan vitaminas, o el mismo crecimiento es tan rápido que el cuerpo no lo aguanta. Sí. Estos chavitos que a lo mejor tienen este problema, ¿cómo la pasan? Pues mira, evidentemente, contra más dejamos avanzar el padecimiento, pues más sintomatología va a dar. Entonces, efectivamente es cuando el desarrollo en la pubertad es tan rápido, Sí. donde los síntomas a veces se hacen mucho más notables. Ajá. Estos niños que a veces se desmayan de manera incomprensible, que incluso los ha revisado el cardiólogo, el neurólogo, etcétera, y no les encuentra una causa, si tienen este problema de malformación de tórax, evidentemente hay que atenderla, porque por experiencia te digo, tenemos algunos enfermos que así ha sucedido, que 5, 6, 7 años en diferentes revisiones con diferentes especialistas, los operas y se acabó el problema. Entonces es muy importante que la gente conozca que esto es un problema que se ha de atender, que no lo dejen así. Eso de que, no, pues es que mi hijo es así y así nació y bueno, pues... No, y hasta lo apodan y le ponen bromas, ¿no? Claro, porque claro. a quien debemos echarle el vaso de agua ahí para que se quede. O sea, Sí. si no se toma de una manera seria, decimos, la parte física es importante por la autoestima. Definitivamente. Pero la parte interna, como te afecta en tu desarrollo cardíaco y pulmonar. Pues, estamos en el siglo XXI, donde las técnicas quirúrgicas han evolucionado tremendamente y estos problemas se han de atender. Y no le dan importancia, porque vas con el doctor, dices, ay, no pasa nada, y dices tú, bueno, mijito, pues no te pongas traje de baño. No claro, te o ponte una camiseta. Ponte una camiseta. No debe ser así. No. Ahora, vamos a platicar un poquito del otro lado, que es el pecho de paloma, que están así con todos bustones. Exacto. ¿Se da más en hombres en mujeres o igual? También igualmente se da más en hombres que en mujeres. El por qué se forma el tórax así también es la misma razón. Es un defecto nuevamente en los cartílagos que unen las costillas al esternón. Nada más que aquí, en vez de crecer hacia adentro, crecen hacia afuera. Crecen hacia afuera. El tratamiento es muy similar. ¿En qué consiste? Consiste nuevamente en hacer una herida pequeña para poder entrar al tórax y quitar todos los cartílagos que estén deformados. Una vez que esos cartílagos están deformados,
el tórax solito, tú al haberlos retirado, toma su forma. Ah, sí, tardará días, me imagino. Es inmediato. Ah, mira, qué Toma padre. su forma. Lo que tienes que hacer es colocar unas prótesis, que es lo que nosotros colocamos por debajo del esternón, unas prótesis de titanio, para garantizar que esa forma va a quedar así. Sí. ¿Sí? Y esas son las prótesis que han de permanecer al menos 12 meses. ¿Sí? Ok, ¿y qué pasa cuando no se operan? ¿No? Porque ahorita esto es hasta relativamente nuevo, Sí. y ya son personas grandes y tienen el pecho así todo acá. O sea, ¿entra más aire o qué pasa? Porque hay un espacio grande entre los órganos y el tórax. Hemos operado adultos que cuando ya llegan a etapas de 33, 35 años, si ya llegaron a esa etapa, quiere decir que su daño orgánico no era tanto, no era tan importante. Además es el físico. Llegan muchas veces ya por problemas pues, emocionales, psicológicos, estéticos. ¿Sí? Estos enfermos, pues evidentemente, si ellos te vienen a buscar, has de entender que si te vienen a buscar es porque para ellos es un problema. No, y a lo mejor tienen dolor de columna, porque también te ha de los problemas de columna son muy importantes, muy importantes. En la etapa adulta son más difíciles de corregir, porque los cartílagos se han hecho más duros, el tórax es menos moldeable y por lo tanto las cirugías cuestan mucho más trabajo. Por eso, nuevamente, la invitación a que esas madres que todos los días bañan a sus hijos, que los arreglan, los visten, etcétera, si detectan estas malformaciones, tienen que venir con el médico. Sí, por supuesto, no dejarlo ahí, bueno, así nació y heredó al abuelito, porque así lo tenía, o sea, esto es una malformación, no es una forma de como ojos azules u ojos negros, no es una herencia. Esto no es de que tiene la nariz grande o chiquita, no, esto es una malformación. Exactamente. Que se ha de atender. Y como así hay que tratarlo. ¿Sufren de más de dolores de hueso o algo, problemas de calcio? No sé. No especialmente, ni van a desarrollar más osteoporosis cuando sean mayores. Lo que sí hay que cuidar sobre todo la columna vertebral. Cuando la columna vertebral llega a tener escoliosis muy acentuada, incluso puede haber acortamiento de miembro, porque el cuerpo inconscientemente, para compensar esa deformidad de columna, se para del otro lado y entonces lo que hace es acortar una pierna y esto se nota al final. Sí, por supuesto. Me imagino que las mujeres que tienen esto, pues el uso de tacón y todo eso, pues también se ve afectado. Las limita bastante. Okay. Sí. El tórax es lo que protege nuestros órganos, ¿no? O sea, esa es su función. El tórax está compuesto anatómicamente desde las clavículas hasta la última costilla que nosotros podemos tocar por delante y por detrás. De igual manera, incluyendo los omóplatos y todas las costillas. Evidentemente, pues es la caja que protege los órganos internos. Entonces, por eso es tan importante que esté en buenas condiciones, ¿no? Sí, bueno, aquí lo importante de hacer este programa es porque de veras que muchas mamás lo ven como algo natural que sus hijos tengan sumido, porque hay unos que se les nota menos y hay otros que se les nota mucho. Pero yo creo que por mínimo que sea es importante verlo porque puede tener algún problema o no todo es operable. Hay algunos casos, si se detectan tempranamente, y cuando digo tempranamente es 4, 5, 6 años, se han de corregir todos. Todos. Porque no sabes cómo van a evolucionar en los siguientes años. Me ha tocado también muchachitos de 16, 18 años que vienen con defectos mínimos. Bueno, esos se pueden reconsiderar y decir, ok, este muchacho ya prácticamente acabó su crecimiento, dejémoslo estar, ¿no? Ok, pero los no chiquitos, todos los casos. Todos. Bueno, pues ahí está información para las mamás para que chequemos el tórax de nuestros hijos porque sí puede tener un problema serio de pulmón y de corazón si es que esto avanza. Yo te agradezco tanto, José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, www.institutodecirugíatorácica.com aparece en pantalla, y vicedirector de la Asociación Latinoamericana de Tórax y operó al rey Juan Carlos de España, también lo digo. Muchas gracias, siempre es un placer, José Manuel. Gracias a ti, Gina, por la invitación. No, bueno, yo muy feliz amable. de la vida, gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá, y vamos a hablar con Felipe González y vamos a hablar sobre septiembre, el mes de testamento. ¿Ustedes ya hicieron su testamento? ¿No? Bueno, pues ahorita vamos a ver por qué es importante hacerlo. Son casi las 6, sigo aquí. ¿Sabías que? Un bebé con tórax excavado puede presentar otros síntomas y signos que definen una afección específica conocida como síndrome. Se puede reparar quirúrgicamente. Se aconseja si existen otros problemas de salud, como dificultades para respirar. Seguimos hablando de mamá a mamá y bueno, estamos empezando el mes de septiembre, el mes patrio, y desde hace varios años septiembre se conoce como el mes del
testamento. Y precisamente por eso invitamos al licenciado Felipe González, él es abogado, él trabaja en la notaría 10 y 207, y nos viene a platicar por qué es importante que hagamos nuestro testamento. Felipe, bienvenido. Hola, ¿cómo Gina, estás? ¿cómo estás? Pues ya varios años viniendo. Sí, con un gusto de y verdad. con la misma importancia de lo del testamento, ¿no? Exactamente. Este mes del testamento que ya ha hecho el gobierno ahora de la Ciudad de México. También. El esfuerzo de que todos los notarios den un precio especial, que más o menos oscila entre los 1,000 a 1,500 pesos. Normalmente cuesta como 3,000. Ya un poquito más, como 4,000. Pues es una buena rebajita. Es bastante más rebaja. del 50. Exactamente. Entonces, vale la pena ahorita el mes del testamento, ¿no? Que es septiembre, ¿no? El mes. Es muy importante, y es lo que hemos hablado, tener el testamento. ¿Por qué? Porque todo mexicano que tenga propiedades o que tenga hijos, porque eso es muy importante y más en tu programa, aunque no tenga nada. Aunque no tengas un patrimonio, es muy importante hacer tu testamento en cuanto a tus bienes, porque tú vas a decidir quiénes van a quedarse con tus bienes. Y una de las cosas importantes que hemos nombrado es que aquí en México la legislación te permite una libre disposición. Tú puedes heredar a quien tú quieras, cosa que en otros países no sucede, pero aquí tú puedes heredar a quien quieras. Sí hay diferentes formas pero personas. Heredar. Sí, personas. Porque en otros países heredan gatos y perros. Sí, es verdad que no es mito. Sí, claro. Es absurdo. Sí, es absurdo porque son cosas, aquí están consideradas como cosas. Puedes heredar instituciones. Sí, pero no a mi perro. Personas morales. No, hay gente que sí le deja. Sí. No, aquí en todo caso un perro, todo es un bien, se considera como un bien mueble, pero se puede hacer un fideicomiso para que mantengan al perro, que eso es una de las cosas que se puede hacer. Ajá, pero aquí en México puedes donarle a quien tú quieras. A mí esta parte me suena porque, a ver, tienes hijos y me llevo mal con mis hijos y entonces no le quiero heredar a mis hijos y a lo mejor mis hijos son menores de edad y entonces le heredo a mi amigo, ni siquiera te estoy diciendo al amante, a mi amigo, o si eso se vale, no por derecho le corresponde a los hijos la casa y la propiedad que tengan. Tú tienes el derecho a heredar a quien tú quieras. Lo que tú tienes es el derecho a alimentos, que es la manutención, educación, doctores, todo lo que es del patrimonio para que el niño viva hasta que cumpla 18 años. La obligación de darle una vez que falleces. Parte de esa masa hereditaria sí tienen que ser 18 para años, ellos. Pero si a los 19, 20 sigue estudiando, ¿ya no es obligación? Ya, bueno, si tú demuestras que sigues estudiando y todo, según las legislaciones, hasta los 24 o 25 años. Sí, ya doctorado no. Pero. Sí, sí, pero la obligación de alimentos es hasta los 18 años. Ay, están chavitos todavía. O sea, yo veo a mi hijo que tiene 18 años y digo, no, pues todavía es un chavo. Niño. Sí, la obligación, bueno, es moral, pero sí la libre disposición es que la casa yo se la puedo dejar a quien pero legalmente es ok. Yo se la dejo. Simplemente que sí, dentro de la masa hereditaria, al yo fallecer y tener hijos menores, sí están obligados, la albacea, a repartir parte de los bienes para la manutención de estos hijos hasta su mayoría de edad. Pero nada más para la manutención, eso se me hace un poco injusto, Felipe. Pues se ve un poco injusto, eso es una cuestión moral, pero... Porque se pueden quedar los niños sin casa. Bueno, lo que pasa es que el domicilio familiar es parte de la manutención, tener el domicilio familiar, el juez... sí, pero si le dejo la propiedad a mi mamá y dejo desprotegidos a mis hijos o a mi hermana, eso no sería justo. Hay una cuestión, aunque tú tengas testamento, cuando hay menores de edad tienes que comparecer a un juzgado, ¿no? Y en el juzgado se le da visa al Ministerio Público, porque hay menores de edad. Claro, porque legalmente no los abandonan. Exactamente. El testamento es individual. No es que lo hagas de parejas, me caso y entre tú y yo. Sí, mucha gente dice, estamos mancomunados, es recíproco, no. Una de las cuestiones del testamento es que es un acto personalísimo, que solo... ¿Individualísimo? Individualísimo, que no se puede hacer con poder, que se tienen que hacer tú y el notario. Y no tiene que estar tu pareja enfrente, de que te diga, ya le estás dejando la casa de Acapulco a no sé quién. Exactamente. No, o sea, tú solita con el notario. Sí, puedes tener una entrevista, es importantísimo estar con el notario y todo para que él te vaya orientando, que es un profesional del derecho, una entrevista previa y todo, pero al momento de ya otorgar el testamento, tiene que estar el notario, tiene cierta formalidad, una cierta solemnidad, que se debe de leer de una sola vez, puede tener interrupciones, pero por ti preguntar que se lea y una vez de acuerdo se firma y tiene todo un proceso que va en escritura pública, es un testamento público abierto.
¿Qué tanto hacen testamento las personas? Te lo pregunto porque esto del mes del testamento, pues yo creo que ha sido para invitar a las personas a que lo hagan, ¿no? Sí, mira, la Porque te da miedo. inmensa mayoría, los problemas que la gente siempre llega a la notaría, oye, fíjate que yo tengo esta casa y cuando te empiezan a enseñar los papeles, bueno, le falta testamento desde el bisabuelo. Sí, claro. Entonces todo está intestado. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Porque entra como que, ay, no me pienso morir ahorita o me voy a salar. Mira, una de las cuestiones que hemos tratado de percibir, que la gente perciba, es que lo único que tenemos seguro es la muerte. Sí. Lo que pasa es que si anteriormente mucha gente pensaba que, ay, ya me voy a morir si hago testamento. Sí, y es exactamente lo contrario. Voy a tener mis cosas en regla para que yo me pueda morir, o sea, sin problemas y dejando especificado qué quiero para cada hijo. Y sí que se saquen los ojos los hijos, porque se pueden llevar muy bien, pero cuando entra el dinero... Cuando entre el dinero, mira, de por sí, sí, aunque te lleves bien con tus hermanas, cuando hay un proceso sucesorio, siempre salen la mayoría cosas de las veces. Que no las puedes pensar, hasta por unos lentes, por lo que sea. Sí, ¿verdad? por una medallita. Por una medalla. Sí, Entonces, sí. Salen muchas cosas. Entonces, es muy importante dejar bien establecido la herencia. Que muchos creen también que debe uno de tener todo por partes iguales. Esa es una manera de pensar no, cada hijo debe uno de pensar cuando vas a hacer tu testamento. Bueno, mi hijo le voy a dejar la empresa porque él es el que está familiarizado, tal. A mi hija mejor le voy a dejar algo más palpable, a lo mejor la renta de tal casa. Sí. No, es que tienes que usar tu inteligencia, porque me la dejo a la hija y la va a manejar el esposo y el esposo me la va a quebrar y entonces mejor, o sea, sí tienes que pensar hasta qué, para qué. ¿A dónde va a llegar? ¿Quién? Sí, porque si te pones a una persona que en su vida se ha parado en la empresa, ¿la va a tronar? Y va a llegar, no, y va a querer empezar a tomar decisiones, entonces es una cuestión de reflexionar exactamente qué es lo que quieres y así tu hijo le vas a dejar un patrimonio a futuro, a lo mejor le puedes dejar dividendos o algo que lo puedes establecer. Te comento, dentro del testamento tú tienes ciertas formas. Hay heredero universal, porque mucha gente, y es que no sé qué tantas propiedades tenga, o tengo que llevárselas, y yo no voy porque no tengo las escrituras. A ver, no hay que llevar todas las escrituras, no hay que llevar nada. Puedes tener una cuestión que se llama heredero universal, o herederos universales, que ellos, todo lo que esté en tu patrimonio al momento de tu muerte, pasará a nombre de ellos. Y te quitas de problemas. Yo creo que es más fácil. Además llevas tu IFE y dices, todo lo que tengo... Porque además no sabes cuándo te vas a morir, a lo mejor te tienes una propiedad y la vas a vender y pues no la vas a poner ahí o vas a comprar otra que no está. Sí, ahora ya hay una cuestión que es el heredero universal o el legatario. El legatario es un heredero que se llama legatario, que es algo a título particular. Le lego tal casa a mi hija tal casa a mi hijo tal casa. De legado. Un legado que es a título particular. Es muy importante porque también puedes hacer esa disposición. También se nombran, que lo que comentábamos con los menores hijos, al tutor y al curador. Bueno, el tutor, cuando los dos padres, porque los padres en sí ejercen la patria potestad, pero una vez si mueren los dos padres, entrará un tutor. Tú tienes también en la legislación mexicana poder dejar a tu tutor y a tu curador. Y tú lo escoges. Tú lo escoges. ¿De qué se encarga el tutor? Bueno, al momento de que faltan los dos padres que ejercen la patria potestad, o pueden ser los abuelos que tomaron la patria potestad, el tutor es el que va a cuidar la administración del menor. Y siempre se nombra un curador. El curador cuida al tutor. No hay nombramiento de tutor sin curador, que no pueden ser parientes. Entonces, muy importante nombrarlos y ponerse de acuerdo. Yo hice mi testamento hace muchos años y sí me acuerdo de que mi tutor es mi hermana, pero el curador no me acuerdo quién es. Muchas veces tengo que revisar, no me acuerdo, hace tanto tiempo. Hay que revisar los testamentos, porque pues ya tu hijo ya creció, todo. Entonces hay que irlos también modificando. Lo hice, incluso no había nacido mi hija, y yo puse, porque yo sí quería tener una hija. Entonces dije, y para los que vengan, o sea, mi testamento para los que vengan. Una de las dentro del matrimonio. Que también te deja en las sucesiones que tú puedes dejar a los hijos que tengan el momento de mi fallecimiento. Sí, y esos son los herederos. Dentro del matrimonio especificas. Puedes especificar. Porque si no, capaz que de repente hay sorpresas de la vida. Que sí sucede, ¿eh? No, claro. En el velorio llegan los hijos de la otra. ¿Pero cómo? Sí, y una de las cuestiones también en un testamento puedes reconocer a los hijos. O sea, puedes decir, tal es mi hijo y tal.
pues eso nada más es tú y el notario, ¿no? Ah, ¿en serio? Ahí puedes reconocer. Y entonces llegan al velorio y dicen, pero con el testamento, claro que sí, ya me reconoció aquí. Ahí me reconoció, ese reconocimiento de No, hijos. bueno, pobre viuda, yo creo que se termina muriendo ahí del susto. No, y si hay historias de terror de esas. Hay historias y por eso es muy importante los testamentos, porque si uno se muere intestado, entonces tu voluntad la va a tomar la sucesión legítima. ¿Quién la tomaría? A ver, si dice, no, me salo. Que déjame decirles que a mí cuando me llegan de estas funerarias, porque me llegan mails, esas sí los borro. Entonces sí no quiero, porque digo, esas sí me dan susto. Sí. Pero el testamento creo que sí es algo muy importante. En dado caso que no hayas hecho tu testamento por la razón que tú quieras, si se muere papá y mamá, ¿quién legalmente se quedaría con tus hijos? Que esa es la parte que más te preocuparía. Bueno, si tú no nombraste el juez, sí, va a nombrarlo. No hay nadie. Normalmente, bueno, tiene ciertas características, es un tío, y entonces tú puedes, si no lo nombraste, va a ir con el tío que menos querías. ¿O con los abuelos? O la tía, pueden ser los abuelos. O sea, el juez va a decir quién. El juez va a determinar quién. Y si los tíos dicen, ay, yo ni quiero, o sea, porque la verdad es que a lo mejor échate cargo de tres. Hay una edad hasta la que puedas hasta los 60 Espérame, años, Felipe, déjame ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. Mamá, estamos en septiembre, mes del testamento, ya hagan su testamento, sale muy barato y la verdad es que nos quitamos de muchos problemas. Regresamos después de la pausa. Estamos hablando de mamá, y estamos hablando con el licenciado Felipe González. Él trabaja en la notaría 10 y 207 y bueno, pues estamos hablando del testamento que es tan importante en cualquier época del año que lo hagan. Pero septiembre les va a salir súper barato, así que pues vayan con su notario y pueden ir con Felipe. Tú los atiendes súper bien. Sí, los atiendo, obviamente les hacemos ya una cita con el notario y nosotros damos alguna explicación, claro. Pero obviamente se llena un formato que lo vamos llevando de la mano. Y es rápido, ¿no? Pues yo creo que en una hora máximo ya y sales con tu testamento. Se imprime en ese momento, se sella todo. Y no lo tienen que guardar con llave ni bajo del colchón, porque esto se queda en la notaría. Sí, muchas veces ven ahí, sí. La típica de que como las telenovelas, como ¿no? Voy a romper el testamento y entonces ya no hay nadie. No, eso no sucede. No sucede. Lo que sí sucede es que el último testamento es el bueno. Sí, bueno, el testamento es revocable en cualquier momento. Si tú ya pusiste una disposición, tú al momento que vas a hacer una nueva, lo que se recomienda es que se diga que ya hiciste uno y que revocas el anterior y queda el nuevo. El notario después de esto también manda un aviso al archivo de notarias donde se otorgó el testamento, que está ligado también con una cuestión nacional, que cuando se pide informes testamentarios, que es algo que se pide cuando ya se va a radicar el testamento, aceptarlo, la aceptación, te dicen cuál fue el último testamento, aunque lo hayas otorgado en otro estado de la República. Y el último es el que vale. El último es el que vale y es importante estarlo viendo porque los hijos cambian. Lo que también te comentaba, que a veces dejas el testamento a tu esposa y resulta que ya estás divorciado, vuelto a casar, y a la hora que te mueres, pues, ¿qué crees? Que el primer testamento se lo quedó la primera nunca esposa. Lo cambiaste y ella es la heredera. Y si llega a pasar que se les olvide. Se les olvida. Entonces, pues ya heredó, ¿no? Y a ver, cámbialo, es una cuestión muy difícil. Ahora, la cuestión también, por ejemplo, al momento de hacer un testamento, es, por ejemplo, tengo 4 hijos, pero ya uno ya le di, porque, pues, ¿sabes qué? Se casó. Es un destrampado y ya le di el departamento, ya no le voy a dar más. Entonces es importante que también lo estudien. Ya, tengo 4 hijos y nombrar los nombres de los 4 hijos y decir, pero nada más voy a heredar atrás. Especificarlo, porque muchas veces, si falta un hijo después pueden decir, es que soy el hijo perdido, que nadie se acordaba de mí. Y entonces pueden, ¿cómo se dice? Refutar o no sé cómo se diga el testamento para que lo... impugnar el testamento. Impugnar eso. Que en sí, pues lo que impugnaría es que tendría derecho a alimentos también porque se dice que es el hijo olvidado. Entonces es importante determinar, tengo 5 hijos, pero ya nada más le dejo a 3 o a 2. Exacto. Es esa. Otra cosa también que es muy importante, que ahora a lo mejor lo vemos mucho, es poner nuestro nombre completo y más toda la documentación que firmemos. Porque siempre nos ponemos nada más uno de los nombres o de tal, tu nombre completo. O te lo ponen con una falta de ortografía, ¿no? Y entonces hay que leerlo, sí. A mí me pasó con eso que mi segundo apellido es Reina. Ajá. Y yo lo pongo con I latina y puntito, y siempre me lo ponen con Y. ¿Sí? Entonces me decían, quien también se hace llamar reina con I, todo el testamento era así como que ya de risa, de decir, sí, esa es la lo misma. Especifica el notario. Lo especifica, pero a cada rato que lo lee, porque te lee el testamento completo. Sí, exactamente, porque el día de mañana a lo mejor el título de propiedad de tu casa te lo pusieron así, y resulta que cuando vas a adjudicar no lo puedes relacionar, si hasta ¿no? para cambiar un cheque con el IFE, si no lo tienes es un relajísimo. Entonces, como esté tu IFE y como esté tu acta de nacimiento,
es como hay que ponerlo. También conocido como pues, se puede poner. Y también de los hijos, porque llega a pasar que a veces dices Areli con una I y es con Y y el Brian, es el Brian, no Brian. Exacto, entonces hay que pensar bien cuando vas a dar los nombres de tus hijos completos. Porque ya estás grande y a veces se te olvida que era Felipe Guillermo, de Felipe nada más, y ahí vienen los problemas después. Que claro, son cuestiones que lo puedes arreglar, pero para dejarlo pero legalmente sí, dices tú, es que no lo bauticé con ese nombre, está en el registro, pero el bautizo, ¿no? Y eso es lo que importa, o como le dicen, ¿no? Porque también, luego les dicen de otras formas, ¿no? Nada más, Felipe, y es Felipe Guillermo Enrique. Exactamente, ¿no? Entonces hay que poner todo para evitar esto. No, bueno, pues es importante tener en orden estos papeles. Muy importante. Hace rato hablamos y nos saltamos, nos fuimos con otra cosa de los hijos, que para mí es bien importante. Y ahorita preguntaba aquí a todos que quién es su testamento y nadie lo ha hecho. Y por aquí hay alguien, que no quiero decir su nombre, que trae camiseta naranja, que está aquí de camarógrafo, y tiene hijos menores de edad y dice, pues sí, no tengo nada, pero no es la parte económica, es la parte de qué pasa con tus hijos cuando no estás. Claro, ¿no? es lo que nombrábamos. Entonces es el curador y el tutor y el curador checa de que el tutor cumpla. Que él cumpla, ¿no? Y tiene que vigilarlo en administración. Pueden separar a los hijos, que eso sí estaría bien fuerte. De decir, tú te vas con la tía Lucha y tú te vas con la tía Lupita. Normalmente, o sea, cuando en la sucesión hay menores de edad, entra el Ministerio Público, entra un juez y él determina. Normalmente se quiere que la familia siga unida. Pero las cuestiones a veces económicas no permiten. ¿Y si llega a pasar? Llega a pasar que un hijo se va acá y otro hijo y cada uno tiene su tutor. Heredar en vida, Felipe, ¿qué pasa con eso? ¿Donas o heredas? ¿Cómo le haces? ¿Qué pasa? ¿Se puede? Sí, mira, muchas sujetas si dices, lo voy a heredar en vida. Pues no es precisamente heredar, aunque es un acto de regalar, que se llama donar. La donación en vida es a título gratuito pasar un bien, transferir un bien. Por buena onda. Pues porque soy buena onda y ya le quiero dejar algo. Que me preguntaban y que surge la pregunta, ¿puedo ahorrar? Sí, porque ahora te sale más barato por los impuestos, ¿no? Que te donen a que cambies o no. Pues, mira, la cuestión que a la hora del donar, pues puedes tú, si tu hijo todavía no tiene las posibilidades, pues tú vas a pagarlo, ¿no? Entonces, tú ya le donaste y entonces pues ahí pagaste tú y a la persona que al donatario, que en este caso si fuera el hijo, pues ya el día de mañana pues él ya es dueño. Pero a tus hijos, si estás vivo, capaz que al rato te dicen, papito, órale para allá. Porque adiós, que sucede. Y tú ya de viejito dices, ¿tú y a dónde me voy? Hay una figura que se llama donas con una reserva del usufructo vitalicio. Eso está padre. Eso está padre, es decir, yo le dono lo que es la propiedad, pero no el uso, goce, disposición. Hasta que me muera. Hasta mi muerte, y lo puedo poner a la muerte mía y de mi cónyuge. Que acrece uno al otro, me muero yo y sigue ella, sucesivamente. Y hasta que los dos fallezcan es cuando podrán ellos tener la los hijos ya están así de, bueno. Y los hijos están esperando, ¿no? No, eso está feo. Pues sí, pero hasta ese momento, pero hay de los dos lados, porque también hay la abuelita que dice, tú vas a ser mi heredera universal, y les dice a todos los nietos, y están todos ahí esperando. ¡Qué feo! Pues sí, es feo, por eso yo creo que es algo que debe ser discreto. Sí, una vez que ya lo nombraste, pues sí debes de tener a una figura que se llama el albacea. El albacea. Que no hemos hablado, el albacea. Acuérdate que ahí lo nombras, que es el que va a hacer que la voluntad del testador se cumpla. Oye, pero ya tenemos 10 segundos nada más para decir tus datos. Están muy bien. ¿Notarios qué? En la notaría 10 y 207 del DF, de la Ciudad de México. Twitter, Facebook, ¿algo nada? Bueno, el correo es notarios-medio-asociados.com, es el Twitter general. Bueno, nos faltó tiempo, Felipe, hay que hacer otro, fíjate, y demás y hablar de otras cosas. De otras cosas un poco más profundas que van aparejadas justamente. Gracias, Felipe González. Ya nos vamos, gracias a toda la producción, soy Ginny Ibarra, les mando muchos besos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Hablando de Mamá, Mamá TV para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan un buen día. Deja que se enteren como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes. Deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo. No me A tu bebé es su nombre. José, al que Dios engrandece, el generoso, sociable y muy ameno.
Perla, que es preciosa, sensible, seductora y amable. Felipe, amante de los caballos, es creativo, sensible y egocéntrico. Carla, la que es fuerte, es independiente, curiosa y confidente. Samuel, al que Dios oye, el que es agradable, racional e intuitivo. Xiomara, mujer ilustre, la que es segura y decidida. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que me da muchísimo gusto el poder saludarles a todas las personas que hacen favor de vernos y de escucharnos aquí por Grupo Fórmula, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana y por supuesto en Estados Unidos y en todo el mundo a través del Internet. Y bueno, pues como les dije, solamente vamos a hablar de un tema que creo que es importante porque sucede y creo que sucede con cierta frecuencia, que es el tórax excavado y también el tórax como de paloma, que ahorita nos los explicará mejor el doctor José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, vicedirector de la Asociación Latinoamericana de Tórax y uno de los médicos que operó al rey Juan Carlos en España del pulmón. ¡Ay, cómo te presumo! ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Gina, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sabes que es un gustazo tenerte aquí, José Manuel. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que creo que, no sé si... Desarrollo de los órganos intratorácicos. Cuando el pecho se hunde, puede dar, de hecho, muy frecuentemente da desviación de la columna vertebral, da defectos y disminución del crecimiento de los pulmones. Que esto puede tener problemas respiratorios, me supongo. Sin ninguna duda. Ajá. Y el más importante es que puede dar compresión cardíaca y por lo tanto deformidad de las válvulas del corazón y eso pues se traduce en problemas serios cuando los niños van creciendo. Ahora, hay de sumido a sumido, porque cuando los niños nacen normalmente los vemos panzones a todos, panzoncitos, Sí. ¿no? Es su forma. Y entonces a lo mejor no te puedes dar cuenta a ciencia cierta, por lo menos con mamá, si tiene pecho de paloma o si tiene algún problema en el tórax. Conforme van creciendo es como te vas dando cuenta. Es correcto. De hecho, cuando los niños nacen, normalmente ninguno tiene... Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Se han fijado en algunos pequeñitos que tienen el tórax hundido o que tienen el tórax abultado como si fuera pecho de paloma? El día de hoy hablaremos con el doctor José Manuel Mier de ese tema y también estará con nosotros el licenciado Felipe González y hablaremos sobre septiembre, el mes del testamento. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le da... Se da con frecuencia, pero cuando yo hablé de ese tema en el radio, muchas personas empezaron, es que mi hijo lo tiene, y es que mi marido lo tiene, y es que yo lo tengo. Así es. Ajá. Es un tema nada infrecuente. De hecho, en la población mexicana está descrito, 1 de cada 400 niños que nacen van a desarrollar algún tipo de malformación torácica. Como bien decías, hay el típico que es el pecho hundido y el pecho salido. Estos, los nombres técnicos es pectus excavatum cuando está hundido y pectus carinatum cuando está hacia afuera como de paloma. Que yo creo que cuando es pecho de paloma se nota más, ¿no? Fíjate que se nota más, pero es mucho más importante la atención al pecho hundido. Porque el pecho hundido puede traer consigo problemas importantes del